música y ahora sí tenemos a nuestro invitado adentro del estudio, una entrevista que se hizo un poco esperar, la postergamos, pero no con una cuestión negativa de postergarla, sino de intenciones de que se genere una charla en el estudio. Ya habíamos conversado en su momento por el estreno de Carmel. Nos referimos a Ale Hartman, que ahora nos encontramos para hablar de El fotógrafo y el cartero, pero a su vez se estrena el Nacional y a su vez estamos en un día muy más que particular. ¿Cómo estás? Bien, acá. Nada, eso, cosas conmocionantes que te da la Argentina muchas veces y lamentablemente, y bueno, que después lamentablemente también terminan retroalimentando lo que yo hago, que son los documentales. Seguro, alguien hará sobre este momento en algún momento. Claro, de hablar. ¿Sabes que justo estábamos hablando porque pensábamos, bueno, lo cierto es que el programa de hoy no podía ser igual a todos los programas, pero a su vez teníamos que encontrar la forma de traerlo a lo nuestro, que es el cine, que es lo audiovisual, y pensaba como para comenzar y abrir un poco la charla con vos en esto de la subjetividad de los dispositivos, ¿no? Como vos como documentalista trabajás con archivo, que se supone que sería algo neutral, objetivo, pero hay un trabajo de ordenamiento de esa información, hay un trabajo de punto de vista de ese discurso. Digo, quería como comenzar por esto que es, bueno, cómo se construyen los discursos en el audiovisual, que hay algo que está operando ahí, que no es solamente el documental como una forma de ver el hecho desde afuera, sino que hay un discurso que está operando. No, desde ya lo que yo hago son justamente, podemos llamarlos textos, de alguna manera audiovisuales, y son construcciones audiovisuales. Justamente, digo, para mí es todo un gran tema y es súper complejo. Yo en lo personal trato siempre voy un poco por el final, pero yo en lo personal siempre trato de dejar algunas marcas respecto a nuestra presencia, más allá de obviamente la firma que uno pone en los títulos, ¿no? Que es obvia la presencia de alguien, pero hay una especie de gran confusión en el público a veces, no todo el público, pero muchos públicos creen que la idea del documental y lo documental tiene alguna relación en realidad con el documento y con lo neutro y con la realidad, y no es así, sino que es un discurso audiovisual dicho por alguien, en este caso soy yo o un equipo, porque en general no estoy solo, donde estamos diciendo cosas sobre la realidad y trabajando con materiales que son de la realidad. Efectivamente, nuestras historias son historias reales. Quienes representan esas historias también son reales, en el sentido de que o son los propios protagonistas o son los archivos, lo que quedó de esas cosas que han sucedido, pero están representando aquello, no es eso mismo que está sucediendo. Pienso en lo que pasó anoche, ¿no? Eso que pasó anoche, y lo que queda hoy, con todo lo movilizante que es y con la gente que está yendo a movilizarse justamente y todo eso, empiezan a ser ya representaciones de esos recuerdos, todo lo que vemos, todas esas filmaciones de diferentes ángulos que vamos a ver y que van a seguir apareciendo, son representaciones donde siempre te va a faltar algo y donde siempre están encuadradas, enmarcadas, tienen que ver con el punto de vista, pero digo desde un lugar muy literal, sin siquiera ninguna, quien tuvo el celular en tal lugar y vos ves el arma y parece que gatilló o no parece que gatilló, y eso es simplemente el punto de vista, ¿dónde estaba ubicada esa cámara? Bueno, esos puntos de vista pueden ser obviamente después modificados adrede, y bueno, eso es un tema súper complejo. Entonces yo en general suelo dejar algunas marcas. Me gusta o dejar mi voz en alguna pregunta cuando hago entrevistas, o por ejemplo en el Nacional, que es esta película que estoy presentando ahora, en algunos momentos es una película súper observacional, pero en algunos momentos algunos de los personajes miran a cámara o nombran a aquellos que estamos detrás de cámara. Y son pequeñas marcas que para mí son importantes de dejar porque es decirle al espectador, miren que hay alguien que está modificando la realidad. Esta presencia de esta cámara, esto que vos estás viendo ahora, no es la realidad, sino que es una realidad vista a través de un lente, y la presencia de ese lente, y la presencia de ese micrófono, y la presencia de esa mirada ha modificado la realidad. Esos actores estuvieron
estuvieron conscientes de que alguien los está filmando y quizás hasta inclusive están actuando. Claro. Esas personas de la realidad que vos ves tan reales, Claro, valga la redundancia, sí. están actuando. Y cuando alguien en una entrevista habla, como yo estoy hablando ahora, no estoy hablando solo. Yo no estoy diciendo algo en relación a lo que vos me preguntaste. Entonces mi propio discurso ya está editado por tu propia pregunta, claro, y por yo estar en este estudio y tomando este café. Sí. Entonces el documental no es la realidad, es una representación de la realidad. Y hay que ser volviendo un poco a lo que vos creo que me preguntabas, hay que ser muy consciente del poder que eso implica. Uno tiene el poder de construir una especie de realidad y tiene que tener una responsabilidad muy grande en términos éticos en relación a qué, por lo menos hacerse la idea de qué entenderá un espectador. Por lo menos preguntárselo. Obviamente yo no sé qué va a entender un espectador, pero por lo menos a la hora de pensar esos discursos, tengo que pensar y darle varias vueltas y decir, bueno, entenderán esto otro. Bueno, ¿qué pasará? Después siempre me sorprendo porque nunca entienden lo que... entienden otras cosas que yo no me imaginaba. Claro. De verdad, siempre me sorprendo y me siento a veces tonto. De no haberlo visto antes. Sí, claro. pero siempre. ¿Sabés qué? Trajiste justamente lo que sucedió anoche y pensaba en esto de los ángulos y demás, lo que nos permiten ver y no. Y pensaba en esto, ¿no? Digo, aparece el primer video... Mi sensación era, Cristina se agacha porque ve la situación. Al rato veo otro video en donde veía, pero 2 minutos después está haciendo otra cosa como si nunca se hubiera enterado. Claro. El relato continuó, pero yo antes había hecho una construcción, hasta que después también vino otra persona que interpretó otra cosa de ese mismo video y me está diciendo, fíjate que se agacha a buscar un libro. Inclusive hoy todavía no sabemos exactamente, porque de última la protagonista no sabemos qué es exactamente lo que le sucedió. Y pensaba en eso desde cómo construir aquello que vos trabajás con historias en las que hay cosas que no vemos, que no tenemos registro de archivo. Que no podemos ver, que no tenemos el archivo, que trabajamos desde esa reconstrucción de lo que no tenemos para ver. ¿Cómo trabajás con eso? Con lo que no está es lo más difícil, claro, y es uno de los grandes desafíos. Además los archivos, vuelvo un segundo a la pregunta anterior, porque vos decías algo, el archivo es lo más parecido a la realidad que tenemos. El archivo está tan intermediado, está tan intermediado por quién lo vio de vuelta, dónde estaba esa cámara, qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, dónde empieza y dónde termina la toma, si es un archivo televisivo ni hablar, porque tiene graphs, tiene zócalos, tiene locutores hoy veía a la mañana algo era la TV pública, que vos no lo vas, su posición ideológica es por lo menos más cercana, pero era el momento en el cual la primera información que habían dado, y el cronista está diciendo un arma de juguete, parece ser un arma de juguete, claro, porque él quiso ver un arma de juguete, claro, y dijo eso, y ahora ese archivo es un arma de juguete. Claro. ¿De dónde sacó eso? Claro, y ahora si juntás todos los archivos de anoche, podés incluir uno en donde hablan de un arma de juguete. Y es tremendamente complejo, es tremendamente complejo. Y ya me olvidé, me perdí. Pero trabajar con eso que no hay. Vos justamente tenés documentales en donde trabajas con eso. Lo que no hay es lo más inquietante. Es muy difícil de reconstruir cuando trabajas especialmente con personajes que no están. O con la idea del crimen. Vos justo trabajaste en estos anteriores 2 documentales con la idea del crimen, en donde hay un momento que no está registrado y donde hay mucha información para cargar arriba. Lo que pasa es que, en particular, los 2 crímenes que yo trabajé tienen para mí dos cuestiones muy distintas. Hay un crimen que está sin resolver, que es el de María Marta, donde importa mucho, cómo fue ese crimen, quién mató a María Marta, de hecho es la pregunta del título, ¿no? Claro. Y sigue siéndola, y sigue habiendo un juicio, y sigue sin respuesta, y es muy importante tratar de reconstruir eso, que no podemos reconstruir, solo podemos dar versiones, opciones, imaginarnos cosas, que es lo que finalmente hacen los jueces y el fiscal y la defensa, tratando de dirimir, cuál de las versiones sería más lógica. Y después tenés otros crímenes, como el de Cabezas, donde
hay un punto donde no te importa qué es lo que pasó, exactamente, no te importa el cómo fue. Lo grave es que lo mataron a cabezas. Claro. Y es gravísimo que lo mataron a cabezas en las circunstancias en las que lo mataron. Si le pegaron un tiro o 2 tiros, y si estaban los 4 horneros o solo 3, o Preyeso miraba de lejos o no miraba de lejos, empieza a ser un poco más irrelevante. No es que no sea importante, pero hay algo en el hecho. Entonces, la reconstrucción de esos hechos es distinta, el acercamiento es distinto. De hecho, a ver, pero en los 2 casos no sabemos. En Carmel dimos 4 versiones, creo que eran 4 versiones distintas. Nosotros los llamamos los rayomones, ¿no? La idea del rayomón de la película de Akira Kurosawa, ¿no? Esta idea de algo que puede tener muchas versiones según quien te lo cuente, que tiene que ver con los puntos de vista. Carmel está basada en esa idea, mientras que en Cabezas el momento del crimen en sí mismo es un momento que lo construimos de una manera, si querés, poética, lírica, con una música medio clásica y una voz y unos plumeros así que se mueven al viento, ¿no? Esas plantas tipo plumeros y fuego, porque lo que nos importaba era la gravedad del hecho y llevar al espectador a sentir, no me importa cómo fue exactamente ni cómo era el revólver, lo que me importa es que sientas, reconstruir el sentimiento. Entonces me parece que cada historia tiene su forma de acercarse. No me pasó nunca tener que hacer el documental de San Martín, donde no está San Martín, no hay prácticamente, pasó hace tantos años que no sé cómo lo haría. La verdad es que no lo sé. Hasta ahora mis documentales en general tienen una atadura con la realidad actual, con mi realidad fuerte, y estoy cercano en el tiempo, entonces quedan cosas, quedan testimonios, quedan testimoniantes. Pero bueno, es eso, es enfrentarte un poco a lo desconocido y tratar de abarcarlo de alguna manera. Claro, y que también un poco tiene que ver con el punto de vista también de qué es lo que estamos contando de todo eso que pasó, ¿no? Por supuesto, y para mí igual, digo, y es un poco lo que vos decís, para mí todas estas historias son muy importantes y son trascendentes, pero a mí lo que más me interesa, y creo que en todas las historias que he hecho hasta ahora, tiene que ver más con lo que representan, con lo que reflejan, con lo que representan a nivel social, con lo que reflejan de nuestra sociedad, con lo que dicen por arriba y por abajo, no exactamente de manera literal. Entonces, yo creo que el crimen de Cabezas habla de muchas otras cosas. Creo que el crimen de María Marta habla de muchas otras cosas. Por supuesto que es muy importante que hay 2 personas asesinadas, familias que sufren y que sufrieron, hay drama, hay tragedia, pero lo que a mí me interesa al tomar esas historias tiene que ver con todo eso otro que las rodea. Y me parece que son vehículos para hablar de esas cosas y de pensar esas otras cosas, abrir los ojos, hacernos preguntas, indagar, pensar que no sabemos. Me importan más las preguntas que las respuestas. Claro. Yendo a la parte como narrativa de la estructura, digamos, del fotógrafo y el cartero, pensaba cuando lo veía que había como 2 posibilidades de base, que era o de contarlo de la foto hacia adelante o del crimen hacia atrás. Uh-huh. Y bueno, por lo que entiendo, contaron desde el crimen y empezaron a ir hacia atrás, y casi que llegás a la foto en uno de los últimos tramos de la película. Bueno, no tanto, pero sí. Pero vamos como en reversa. Sí. Y te quería preguntar, bueno, justamente como por esa decisión, porque para mí está espectacular. Porque el motor de eso fue haberme enterado que Eduardo Duhalde había pasado por ahí esa mañana. Y de hecho es como empieza la película, y eso fue una de mis primeras ideas, y de hecho lo discutimos mucho con los guionistas. En un momento, en el primer armado, estaba así en el guión original, pero después en el primer armado no estaba así, pero a mí me seguía repiqueteando. Digamos, yo me di cuenta cuando me enteré de ese hecho, y también igual yo tengo un interés muy grande en los 90s, y estos personajes Duhalde, Menem, todos, Chabrán mismo, me llaman mucho la atención. Me llaman mucho la atención más que el propio José Luis Cabezas. José Luis Cabezas creo que era una persona muy talentosa y con muchos intereses, pero era un laburante. Yo me siento como muy, muy, muy identificado en algún sentido con él. Claro. Era un laburante de los medios,
que quedó envuelto en una... Sí. Pero no es el personaje central. Los personajes centrales son otros. Y justamente cuando me di cuenta que Duhalde tenía esa centralidad y había un misterio ahí, porque Duhalde pasó esa mañana, entonces le tiraron el cuerpo, pero entonces Duhalde se puso esto al hombro y se decidió a resolverlo, y lo resolvió, y de repente lo resolvió, y eso te genera más dudas, y la elección en el medio. Y bueno, entonces cuando me di cuenta de la centralidad de Duhalde, me pareció que como teníamos que empezar ese día. ¿Y con qué teníamos que empezar? Con este tipo, que es el que termina de alguna manera resolviendo el caso, claro, o el que supuestamente, claro, supuestamente resuelve el caso, pasando de esa manera ingenua en camioneta a pescar, no sé qué, pejerreyes a una laguna de la provincia de Buenos Aires. Me parecía que eso era un disparador como impresionante, y luego teníamos que volver atrás a tratar de entender, bueno, ¿por qué pasó esto? De hecho, Chabran efectivamente aparece avanzada la película, porque ese es el porqué. Claro. Ese es el porqué de este hecho. Entonces, y a mí me gusta esa circularidad. Empezamos en el hecho y terminamos de alguna manera en el hecho. Claro. Y ahí usamos un poquito de método policial, es tratar de volver para atrás, buscar las pistas, tratar de entenderlo. Y volviendo a lo que hablábamos al principio también con el tema del archivo y la dificultad que tiene el contar lo que no tenemos imágenes, es un montón. Pero también lo que tenemos un montón de imágenes, como en este caso que también hay mucha cobertura, fue un caso que tuvo mucha repercusión y del cual hay entrevistas de ese momento. Me parece que, por lo menos en la peli, buscaron también una forma de articular el archivo con las propias entrevistas de la película, que es muy interesante, y te quería preguntar eso, ¿cómo era esa relación de construcción de ese archivo? Porque vuelvo un poco a lo que te decía en la pregunta anterior, en relación a que para mí estas historias son vehículo de otra cosa. ¿Y cuál era la otra cosa? La otra cosa eran los 90. Claro. Los 90 como un momento muy complejo de la Argentina, porque no me animaría a decir solamente trágico, fue trágico en muchos sentidos, pero es muy complejo. Son más que, los 90, eso es mi opinión personal, son más que ser trágicos. Son trágicos en lo económico, pero por ejemplo, es un momento, aunque los periodistas no están de acuerdo con esto, y menos los de noticias, con esto que yo digo, pero yo creo que en cierto sentido fueron un momento de muchísima libertad, donde aparecieron, donde todo, por ejemplo, una clase de periodismo que no era por ahí el que no el investigativo necesariamente, pero también el investigativo, todo lo que es CQC, toda esa cosa de poder acercarte al poder, sí, y hacerle así, no me ven la gente, pero tocarle sí, el ombligo. ¿Cómo no te van a estar viendo? Hacerle así al poder es algo que apareció muy fuertemente en los 90. Sí. Por ejemplo, Cris Miró y Flor de la B son personajes que aparecen en los 90 y Menem tiene ese desparpajo de bailar y son cosas que de alguna manera dejan la vara o dejan algo preparado para lo que va a venir después, que son otros derechos, cosas que vinieron después en los 2000, ¿no? Entonces, no son para mí todo negativo, en lo económico es terrible, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, la precarización, endeudamiento, montones de cosas, pero entonces es una época compleja. Entonces yo quería hablar de los 90. Y si algo tienen los 90 es la televisión. Total. Son los archivos que dan cuenta, y ahí sí se vuelven documento, pero no se vuelven documento de... Para mí no es tanto el documento de mirá lo que pasó, sino de mirá cómo nos mirábamos, claro, mirá cómo nos veíamos, mirá cómo nos representábamos en los 90. Entonces para mí es muy importante esa interacción, porque a través de esos archivos es donde construimos eso que a mí me interesa muchísimo contar. Claro, contar un poco ese contexto que dio lugar a que esto suceda y que de alguna manera lo representa. Y después... En general te pasa eso, en muchos documentales te pasa que de repente encontrás un archivo que decís, este archivo tiene algo distinto, porque este archivo está como, no sé, imbuido de un poder especial. En el caso de María Marta, sin dudas, era el juicio. O sea, el juicio tiene algo que... ¿Por qué? Por muchos motivos, pero básicamente porque los juicios son algo apasionante, pero en la Argentina tenemos una cultura judicial tan mala y chota que lo seguimos viendo, que no sabemos lo que es un juicio, no queremos ir a un juicio, sabemos cómo es un juicio norteamericano, pero no sabemos cómo es un juicio argentino. Ante la duda no vamos a acudir a la justicia, los ciudadanos de a pie, claro. Si podemos evitar a la justicia,
la vamos a evitar. Entonces ver un juicio, había algo muy interesante en ver un juicio, de hecho le dedicamos un capítulo entero. Sí. En el caso de Cabezas, era ese primer archivo de ese tipo que llegó temprano del canal de cable de Madariaga y dice, hay un auto quemado, no sabemos qué pasa, y se acerca, y empezás a ver eso y ves una escena policial que después vas a entender lo que es, la gravedad institucional que tiene, pero a la vez es una escena policial argentina, ¿no? Con todos tocando, pasando, pisando, ¿no? Lo contrario a la escena policial del imaginario. Y algo alucinante que tiene ese archivo es que además está Duhalde, porque está la camioneta. Sí. Está la camioneta, porque Duhalde aparece en ese archivo también. Entonces, bueno, todo eso... Entonces, bueno, hay archivos y archivos. Claro. De a poco quiero que nos vayamos metiendo en este nuevo... También tiene sus archivos. Claro, porque bueno, a mí me parece fantástico. Te hago una más un poco sobre el fotógrafo y el cartero, que pensaba un poco en... trabajaste con Carmel sobre algo que me daba la sensación de que los públicos querían encontrar en el documental un dato más, algo más para seguir investigando por cuenta propia, ¿no? Descubriendo cosas. Y corroborando sus propios prejuicios. Como en el documental encontrar más pistas, ¿no? Y me daba la sensación de que quizás en el otro documental, en el de Cabezas, había otra cosa más de esto está cerrado, está concluido, ya sabemos. Entonces, digo, ¿cómo te plantaste desde ese lugar? De decir, bueno, contar lo que nadie no se sabe y contar lo que, bueno, ya saben todos, entre comillas. Lo pensamos muchísimo. En el caso Cabezas, a ver, en Carmel, obviamente, la no resolución del caso, que sigue hasta el día de hoy mismo. Bueno, no hoy porque no pasa nada, pero el lunes va a seguir el juicio, al cual no sigo, por cierto, pero sé que está sucediendo. El hecho de la irresolución de alguna clase de verdad, y ahí hago un paréntesis, un segundito, que explica un poco las dos cosas. Yo soy un firme creyente de que la justicia es necesaria, no la justicia divina, ni lo justo, ni nada de eso, sino el sistema judicial es fundamental en una sociedad democrática, porque es la única manera que tenemos civilizada, ¿sí?, de resolver nuestros conflictos. Nuestros conflictos deben ser resueltos a través de la justicia. Es la única manera que me parece que puede funcionar. Sí. Entonces, es muy importante que en los casos en los cuales hay dudas, en los cuales hay crímenes, en los cuales hay peleas entre vecinos, lo que sea, haya alguna clase de resolución. Y esa resolución es alguna clase de verdad. ¿Es la verdad objetiva? Por ahí sí, por ahí no, lo más probable es que no, pero es una verdad en la cual estamos de acuerdo, claro, y nos da paz, nos da tranquilidad, nos permite llevarnos bien y convivir civilizadamente y no agarrarnos a las trompadas. Entonces, en un caso como en Carmel, donde la justicia falló, pero no dando un fallo, sino falló porque no funcionó, porque no lo hizo y no lo hizo y no lo hizo y no lo hace, y pasaron ya 20 y pico de años y sigue sin dar una respuesta, nosotros no podíamos suscribir o estar de acuerdo con ninguna de las dos posturas, claro, en confrontación. Nos parecía que había que darle lugar a las dos, y de hecho, y cuando yo dije corroborar sus propios prejuicios, vos vas a ver que la gente que no quería a Carrascosa vio la serie y le parece que Carrascosa es culpable, y quienes estaban a favor de Carrascosa ven la serie y les parece que Molina Pico, corroboran todo lo que pensaban de que Molina, claro, Pico es un tonto y no sé qué. Entonces, porque nosotros dejamos eso abierto y lo dejamos a propósito, porque no somos nosotros los que tenemos que dar el veredicto, lo tiene que dar la justicia, y de alguna manera la serie, si reclama algo, si toma partido por algo, es por reclamar eso. Es decir, la justicia es la que no está funcionando. En el caso de Cabezas, hay muchas dudas, muchísimas dudas, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero se llegó a una resolución judicial. Hubo una verdad judicial y para mí eso es algo muy valioso. Que haya habido condenados, que haya habido condenas. Después pasaron la típica cosa donde terminan saliendo porque el sistema judicial es muy flaco, pero en algún lugar funcionó.
Entonces nosotros tomamos una decisión que fue, y también en homenaje al propio José Luis Cabezas, nos pareció que lo más digno que podíamos hacer era, en vez de empezar a poner en tela de juicio todo y ser consecuentes con el morbo de algunos, nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era contar esa historia judicial, contar esa historia un poco conocida y contarla de vuelta para las nuevas generaciones, para recordarla a nosotros y contextualizarla, que es esto un poco que dije antes. Vamos a contar los 90 a partir de esta historia judicial. Sí, había algo que me pasó viéndolo, que es que yo ya existía y ya tenía noción y podía ver la tele cuando eso pasó, y recuerdo, y por supuesto que conozco a Cabezas como personaje ya mítico del país, pero me enteré de un montón de cosas que obviamente de ese momento, que yo tenía 8 o 9 años, no me acordaba. Entonces creo que también hace eso de repente alguien que ya se transformó en un póster y en un No se olviden de Cabezas, vuelve a ser una persona a la que le pasaron todas estas cosas. Eso fue algo muy buscado, especialmente en relación a José Luis. Digamos, José Luis tiene eso es un póster, tiene algo así del Che Guevara, en todo el sentido, ¿no? El Che Guevara en el sentido de cuando el Che Guevara se convierte en una remera. ¿No? Sí. Entonces digo, Cabezas está solarizado, todo, tiene todas esas características. Total. Tiene una frase. Entonces nos parecía que estaba bueno convertirlo en un tipo, en un ser humano, que algunos dicen era un engreído, otro era un jodón. Primero no me cayó muy bien, dice uno, claro, ¿no? Tipo, vuelve a ser una persona. Y tratamos de que vuelva a ser una persona. Con María Marta también lo intentamos un poco, creo que más o menos lo logramos. Es muy importante poder darle alguna entidad a la víctima. Las víctimas siempre terminan siendo despersonalizadas, porque la muerte nos da miedo, le huimos a la muerte y a los muertos, es algo un poco natural. Entonces está bueno, a quienes no murieron de causas naturales, está bueno poder intentar traerlos de vuelta. Bueno, ahora sí, el Nacional es un estreno que estás presentando, o sea, justo coincide que estábamos conversando para hablar sobre este otro documental, pero aparece el Nacional y me parece que estaría bueno que nos cuentes un poco sobre esta aparición de esto nuevo. Uno ya pensaría, bueno, ¿cuál va a ser el próximo docucrime de Harman? Y no, está bien. No, de hecho, a ver, de hecho el Nacional es una película totalmente producida por mí, muy independiente, distinta, muy chiquitita. Es como más mía en algún sentido. Si bien digamos Carmel es algo que surgió digamos, yo fui parte éramos 4 quienes como inventamos Carmel y se lo llevamos a Vanessa Ragón y después fue a Netflix y no sé qué. Hay algo donde no es algo que estaba tan dentro de mi interés. Claro. Era más bien de Sofía Mora, que venía siguiendo el caso hace muchos años y hablábamos del caso. Entonces en un momento dijimos, bueno, hagamos un documental sobre esto, pero no es algo tan de mi corazón. Claro. Y con Cabezas también pasó lo mismo, es como buscando una historia para contar, aparece. El Nacional es algo que de repente un día me surgió salir y filmar, es como distinto en ese sentido. Así que los crímenes, y por suerte hay pocos muertos ahí en el Nacional. Obviamente está la memoria de los desaparecidos, porque tiene que ver con la militancia estudiantil y todo eso, pero bueno, es una película llena de vida y de adolescentes. Sí, distinta, observacional, decías en un momento, me imagino como estéticamente totalmente distinta. Contanos un poco qué es lo que vamos a ver cuando vayamos a ver el Nacional, con qué nos vamos a encontrar, cuál es la premisa. Bueno, el Nacional es básicamente un año muy particular en un colegio secundario bastante particular, como es el Nacional Buenos Aires, con toda la impronta que tiene y su aura de escuela medio elitista, pero a la vez pública, con mucha historia, ¿no? Antigua como el país, y famosa por su militancia. En ese año van a suceder varias cosas. La aparentemente principal es que va a haber un cambio de rector. Después de 8 años se va a ir el rector que venía comandando los destinos del colegio y se va a elegir un nuevo rector. Y va a pasar como cada vez que hay una elección del rector, que es que los estudiantes creen que tienen que tener derecho ellos a participar en la elección del rector, como sucede en las universidades, pero este es un secundario. Entonces van a pelear por eso. Pero ¿qué sucede? En el medio, estamos en la Argentina, año 2018,
y empieza a aparecer una nueva fuerza política que emerge con mucha fuerza, valga la redundancia, un nuevo actor político, que son las chicas. Es el feminismo que viene a reclamar algunas cosas, muchas cosas, y rompe con mucha fuerza. Es el año también del debate en diputados de la ley del aborto, y todo esto genera un vendaval de cosas y de eso, un gran movimiento que, de vuelta un poco en relación a lo que les decía antes, es un poco el reflejo en un micromundo de aquello que está pasando en el país y en la sociedad. ¿Querés contarnos? Ya nos vamos quedando con algunos minutos para contarnos, si querés, dónde y cuándo lo vamos a poder ver. Bueno, se puede ver en el Cultural San Martín, está mañana a las 19 horas y después el fin de semana que viene, y todo septiembre durante los fines de semana, en general claro, a las 19 horas. Un fin de semana está tipo jueves y sábado, el otro está viernes y domingo, es así medio raro, pero bueno, es el problema de las películas independientes. Es el circuito del cine independiente. Exactamente. Argentino, ¿no? Y además se puede ver, quienes no estén en Capital Federal, en el resto del país, cruzando la General Paz, se puede ver en la plataforma cinevirtual.com.ar. Bien. Y allí está, es una plataforma paga, pero es más barato que una entrada de cine, por la visualización, y bueno, ahí lo van a poder ver. Es una peli creo que les va a gustar, muestra a un grupo de adolescentes hermoso, idealista, y nada, es un reflejo de nuestra educación, de nuestra adolescencia, y de un pensamiento que para mí viene, o de esta fuerza que yo les decía recién, que viene a iluminar muchos aspectos de nuestra vida, de una manera luminosa, abrirnos los ojos a ciertas realidades. Así que creo que les va a gustar. Lo vamos a tener que ver. Ale, gracias por haber venido, al fin, por haber concretado esta nota. La verdad tenía muchas ganas de invitarte al programa, así que gracias por haber venido. Un placer conversar con vos. Lo mismo, y bueno, ojalá le puedan ver el Nacional y les guste. Seguro. Sí, claro que sí. Bueno, Nancy, vamos a hacer un corte rápido. Dale, vamos a hacer un corte rápido. Nos vamos a escuchar una canción cortita que se llama Otro Mundo, que es de Fun People.